Capítulo 43. La batalla cesó momentáneamente, ambos lados mirándose al otro en un tenso enfrentamiento. El silencio de Yamamoto y la intensidad de la creciente energía espiritual de los Shinigami eran suficientes indicadores de la postura que estaban adoptando en esta situación. Lucharían, y eso era todo. Coyote frunció los labios y dio unos pasos tentativos hacia atrás. Si corría, dudaba que alguien fuera capaz de alcanzarla aparte de Yamamoto. Sin embargo, ella no pudo. El niño en sus manos se sentía débil a unos minutos de morir. Cualquier maniobra extenuante o acción apresurada podría conducir a un resultado en el que Coyote no quería pensar. Peor aún, si ella no mantenía un manto constante de energía espiritual alrededor del niño, entonces la presión espiritual que inundaba el área lo aplastaría más rápido que cualquier ataque. Sí, y solo sí, negociaba retirarse y dejar de lado su rencor con Yamamoto. ¿Realmente pensaba que Yamamoto estaría de acuerdo? No. Definitivamente no lo haría. El hombre estaba demasiado atrapado en la tradición y el concepto de blanco y negro. El hecho de que uno naciera en una raza de monstruos que se alimentaban de las almas de los inocentes, no significaba que todos pudieran ser considerados monstruos. Sin embargo, no era como si Shinigami alguna vez entendería ese concepto de todos modos. No era que fueran incapaces de hacerlo, sino más bien porque eligieron no verlo o reconocerlo. La gran mayoría de los huecos carecían de sentido en las primeras etapas de su evolución, lo que significa que las ideas preconcebidas equivocadas de los Shinigami no eran infundadas. Los Hoyous eran odiados, perseguidos tanto por Shinigami como por Kinki. Si el único propósito de toda una raza de seres era simplemente ser odiada y condenada al ostracismo, entonces, ¿qué tenía de malo odiar a todos? El agarre de Coyote alrededor del niño en sus brazos se apretó ligeramente. La batalla era inminente y la única que sentía que podía luchar contra Yamamoto era ella. Sin embargo, poco esperaba que alguien más diera un paso adelante. Por mucho que prefiera simplemente observar, creo que todos me han estado ignorando durante el tiempo suficiente. Aizen dio un paso adelante, lo que provocó que Isin y el otro capitán se tensaran. Verás, no sería una gran sociedad si no tuviera a nadie a quien llamar socio. Ahora bien, Aizen comenzó a sonreír mientras su energía espiritual comenzaba a elevarse. Quizás todos ustedes están olvidando que no soy una persona tan fácil de pasar por alto. El suelo tembló cuando un aura similar a una antorcha de presión espiritual blanca rodeó la forma de Aizen. No era tan opresivo como el de Coyote o Shirou, pero era más que capaz de competir contra el de Yamamoto. Ninguno se atrevió a actuar a la ligera. Aizen no era alguien fácil de tratar. Sin embargo, eso no significaba que el Shinigami simplemente se quedaría allí y miraría. De repente, una aguja atravesó la piel de la espalda de Aizen. Pica a todos los enemigos hasta la muerte, Suzumbachi. La expresión de Soifon era despiadada, sus ojos se entrecerraron y los labios se afinaron. Aizen, bastardo, fuiste descuidado al no prestar atención a tu entorno. Soifon no era alguien que desperdiciara acciones por palabras. En el tiempo que solía hablar, ya había golpeado por segunda vez exactamente en el mismo lugar donde florecieron las marcas de una mariposa negra. El primer ataque dio en el blanco. El segundo golpe significaba una muerte segura. Era el poder de un Zanpakuto digno del capitán de este Altzife. La expresión de Aizen nunca cambió a pesar del exitoso ataque de Soifon. De hecho, parecía que estaba luchando por reprimir su alegría a pesar de que la sangre se escapaba de su cuerpo cuando la habilidad de Suzumbachi surtió efecto. Vaya. Sonaba divertido mientras se giraba para mirar a Soifon detrás de él. ¿De verdad crees que sería tan descuidado? Te complaceré y te permitiré comprender el error de tu juicio sobre cuál es realmente la situación. Soifon sintió que su visión se nublaba. Ella se tambaleó. Algo andaba mal. Su corazón latía audiblemente dentro de su pecho, sus sentidos le gritaban mientras la imagen de la Aizen ante ella se desvanecía en la nada. En el momento siguiente, sintió el frío del metal frío debajo de la barbilla colocado a lo largo del costado de su cuello. Tranquila como el agua de un lago, prístina como un espejo, la hoja de Aizen se movió peligrosamente cerca de perforar la garganta de Soifon. Kyouka Suigetsu. Mirror Flowery Battersmon. ¿Olvidaste la habilidad de mi Zanpakuto? Soifon se tensó, Shunsui y el otro capitán hicieron muecas mientras intentaban encontrar una manera de revertir la situación. Coyote era el único que miraba a Aizen sin comprender.
No tenía idea de la habilidad de Aizen porque nunca antes había visto su Zanpakuto. Desde la perspectiva de Coyote, había visto cómo el Shinigami actuaba como un tonto y golpeaba el aire mientras Aizen simplemente observaba desde la distancia. Coyote podía sentir que Aizen era fuerte solo por su presión espiritual, pero quizás más peligroso que su fuerza individual era la astucia y el intelecto que podía ver en sus ojos. Sin embargo, el único momento en que la fuerza superó todo fue en el caso de un poder abrumador en el que ninguna estrategia podría romper. Ella mantuvo su cansancio contra Aizen a pesar de que el hombre se hacía llamar aliado. Las visiones, pensamientos y sonidos que uno experimenta mientras mira un reflejo son peligrosamente cautivadores, ¿no es así? Aizen apuñaló a Soifon en la garganta y la vio retroceder mientras se tambaleaba. Sus manos estaban presionadas contra su herida, pero Aizen se había asegurado de golpear la yugular. La sangre brotó en un arco antes de que Soifon cayera a un lado con un gorgoteo ahogado. Capitán. Omaeda, el teniente del Escuadrón 2, gritó alarmado mientras corría hacia adelante. Se congeló en el mismo momento en que Aizen desvió su mirada hacia él. Aizen sonrió antes de patear el cuerpo de Soifon. ¿Sabías que cortar el cuello de una persona no significa la muerte inmediata? Sin embargo, demora en tratarla por más tiempo y ella morirá. Omaeda se puso nerviosa y solo pudo acudir a Unohana en busca de ayuda. La propia Unohana tenía una expresión sombría. «Eres un hombre traicionero, Aizen Sousuke», dijo Unohana en voz baja mientras evaluaba la condición de Soifon y la mantenía con vida a través de la curación de Kido. «No hay forma de tratar esto incluso si hubiera tiempo». Aizen se encogió de hombros y miró significativamente a Orihime Inoue, quien estaba protegida detrás de Rukia, Chad, Ishida, Karin y muchos otros Shinigamis. «Tal vez simplemente no estás mirando el lugar correcto», comentó con poco interés. No le importaba si Soifon moría o no. Ella no era más que un ejemplo para que los demás se dieran cuenta de su verdadera situación. Su verdadera fuerza no residía únicamente en la cantidad de energía espiritual, sino en la agudeza de su intelecto. ¿Era realmente él con quien estaban peleando, o tal vez era solo el aire o un objeto al azar? La capacidad de confundir y engañar era extraordinariamente letal tanto dentro como fuera de la batalla. Con Aizen saliendo en este tenso momento, nadie se atrevió a moverse a la ligera. Esto era exactamente lo que Aizen estaba buscando. En lugar de solo el Sulking, hace mucho tiempo que comenzó a desarrollar una gran curiosidad por su compañero colaborador. El basto de blanco. ¿Qué tipo de existencia era realmente? Aizen miró una vez más al nuevo mundo que lo rodeaba, cuyas leyes parecían seguir un eje de principio diferente, y sintió que aún había mucho que necesitaba saber. Un poder como este, ¿no estaba en el mismo nivel del Sulking? Aizen era un científico. No había forma de que dejara un rompecabezas sin resolver y mucho menos permitiera que otros distorsionaran los resultados de sus observaciones. Bien. Parece que no atacarán por el momento, Aizen envainó su espada. No es como si atacar ahora les hiciera bien de todos modos. ¿Ninguno de ustedes se ha dado cuenta todavía? ¿O simplemente están cegados por una oportunidad equivocada de lidiar con el basto de Uite? Aizen retrocedió para pararse al lado de Jin y Tousen antes de mirar a Yamamoto y los demás con burla. Nada de lo que hagas aquí tendrá ningún efecto en el exterior. Mientras todos habían estado peleando, Aizen había estado experimentando. Aunque era cierto que podía interactuar con el entorno que lo rodeaba, nada de lo que hiciera podía alterarlo fundamentalmente. Por ejemplo, había abierto un cráter en el suelo y observaba fascinado cómo el daño volvía a estar intacto. Un mundo en un sueño. Esta fue quizás la descripción más acertada. O tal vez solo fue un recuerdo. Todos se confundieron con las palabras de Aizen, pero nadie tuvo tiempo de procesarlas por mucho más tiempo. Si el mundo actual realmente era solo un sueño dentro de otra realidad, entonces el sueño estaba en medio de un proceso. Stark. Coyote se sobresaltó cuando el niño la atravesó y aterrizó en el suelo. El niño entonces comenzó a caminar una vez más, apático y sin propósito. No importaba si eran Shinigami, o You o humanos, el chico los atravesó directamente como si nunca hubieran estado allí. Además, la dirección de las manos apuntaba en la dirección del chico. Poco a poco todo empezaba a tener sentido. Yo no los salvé. El tono que reverberaba en los oídos de todos era monótono, casi apagado por su falta de energía. Vacío. No quedaba nada que sentir, ver o experimentar.
Las llamas contaminadas quemaron todo. No quedaba nada más que un sentimiento de vacío. La respiración de Coyote se cortó mientras todos los demás miraban en silencio. El chico finalmente se derrumbó exhausto. Partes de su ropa estaban manchadas con hollín y ceniza en polvo, y la expresión de sus ojos estaba vacía mientras miraba la pálida luna arriba. Arriba. Levantarse. Coyote estuvo al lado del niño en un instante, su presión espiritual obligó a retroceder a cualquiera que intentara acercarse en un instante. Sus manos se movieron para sostenerlo y despertar al niño, pero nada de lo que hizo cambió nada. Todos se quedaron en silencio. Incluso si no entendían bien qué estaba pasando exactamente, no eran lo suficientemente ignorantes como para no poder comprender que tal vez el mundo actual era un reflejo de la vida humana que había llevado el Basto de Huite. ¿Era aquí donde el Basto Ofuite había muerto inicialmente antes de convertirse en un espíritu? No fue el caso. La escena cambió, el mundo de las llamas se convirtió en nada más que un borrón antes de aclararse para revelar un campo de batalla distante. Siempre solo. Sin conocer la victoria ni la derrota. La voz firme continuó narrando en su monótono tono. Un hombre envuelto en un manto rojo y que inspeccionaba el campo de batalla colocó una flecha sobre un largo arco negro antes de disparar consecutivamente. Los humanos eran criaturas frágiles. Muerte, muerte y más muerte. El hombre asesinado, más parecido a él mismo, era el que moría. Sin embargo, ni una sola vez el hombre vaciló. Por cada individuo que mató, salvó 10, no, cientos más. Fue un infierno. Esta no era la vida que el niño que había sobrevivido a las llamas había deseado llevar. Lejos de eso, era una pesadilla en la que no tenía forma de escapar porque ya estaba roto por dentro. Al final, a pesar de las constantes luchas, la justificación y los medios que había empleado, todavía había sido asesinado y ejecutado por los mismos que había salvado. Él no se resistió. No cuando sentía que todo por lo que había luchado de repente no tenía sentido. Lo colgaron del cuello, lo ataron dentro de una bolsa para cadáveres y lo dejaron asfixiarse. Coyote estaba temblando. Los otros huecos con relaciones, ya sean amistosas o no con Shirou, estaban indignados por dentro. Cuando mostró la escena de las personas condenando a muerte al hombre, Coyote ya había comenzado a disparar en su rabia. Sin embargo, ninguna cantidad de ira puede cambiar algo que ya había ocurrido una vez. Este mundo entero no era más que un recuerdo. Una resonancia entre almas. La sorprendente verdad era que en vida, el Basto Ofuite podría ser considerado un héroe desinteresado, que no deseaba reconocimiento ni riquezas. No está mal salvar a otros por una simple razón como esa, había llevado una vida peor que la muerte persiguiendo un ideal que era imposible de alcanzar. El Shinigami no sabía qué expresiones hacer. Hablaron de honor y deber, y de defender la justicia, pero lo que acababan de ver no estaba ni cerca de la justicia. El Basto de Huite nunca había hecho nada malo en su vida. Quizás la traición al final fue lo que lo llevó a convertirse en un Ollou. Nadie tenía respuestas reales porque las imágenes se movían demasiado rápido. Al final de todo, una última escena comenzó a desarrollarse en silencio. El comienzo de un simple deseo. Los ojos de Shirou estaban cerrados incluso cuando su mente volvió a un recuerdo de un solo punto en el cenit de una noche hace mucho tiempo. Un porche con vistas a un estanque tranquilo. La suave luz de las estrellas brillando en lo alto. La herencia de un sueño, un legado de padres a hijos. Eso es lo que seré. Un niño miró hacia la luna con ojos claros, libres de dudas y vacilaciones. Una mano se extendió, alcanzando más allá del horizonte visible y agarrándose a un ideal inalcanzable. Un aliado de la justicia. Esta fue la escena final de la que Yamamoto y los demás fueron testigos con sorprendente claridad. El mundo comenzó a cambiar y moverse antes de retroceder para revelar la dimensión de la ciudad falsa de Karakura. Yamamoto y los demás quedaron desconcertados por su repentino regreso, pero más que eso era otra anomalía. Podían verlo ahora aunque apenas, engranajes monolíticos colgando en la distancia como si se superpusieran con la realidad actual. Eran translúcidos, aparecían y desaparecían, pero estaban inequívocamente allí. Shirou, a quien Coyote había dejado en la distancia, finalmente comenzó a despertarse. Las espadas que habían sido apuñaladas en él ya no existían, y el poder fluía libremente desde el interior de sus venas. De todos los recuerdos que tenía que ver, ¿por qué tenía que ser ese? Así es.
Ese era quien era. Un aliado de la justicia. Abrió los ojos aturdido y se dirigió a ponerse de pie. Le dolía la cabeza, una mano se colocó sobre su rostro, pero ya no sentía ninguna indecisión. ¿Importaba el propósito de su existencia en el mundo? Hubo una vez que estuvo obsesionado con eso después de años de inactividad en Hueco Mundo. Sin embargo, ya no sentía ese deseo de saber más. No cambiaría su curso de acción de todos modos. No importa dónde estuviera, o lo que estuviera haciendo, siempre y cuando siguiera siendo él mismo, entonces el héroe de hierro forjado aún salvaría a aquellos que podía ver con sus ojos. Sus manos se extendieron hacia adelante cuando aparecieron grietas en la dimensión de la ciudad falsa de Karakura. Suyo era el poder de crear mundos. Un medio para doblar la realidad a su voluntad. Soy el hueso de mi espada. Escalofríos de repente se extendieron por la espalda de Yamamoto ante la voz y las palabras de Shirou. Había escuchado esta frase antes. Sabía que era instinto como medida de seguridad desde los eventos del pasado. El mundo comenzó a moverse. El acero es mi cuerpo y el fuego es mi sangre. Los sentidos de Shirou se expandieron. Así fue como descubrió algo importante. Alguien estaba viendo esta batalla. Su expresión se endureció. Independientemente de quién ganó o perdió en este conflicto, ambos lados no esperaban un tercero. Peor aún, podía sentir numerosas firmas de energía entrando repentinamente en Hueco Mundo en su ausencia. Algo mucho más que un simple conflicto con el Shinigami estaba ocurriendo en este momento, y ahora que podía sentirlo, ya no había tiempo que perder. La situación era peligrosa, mucho más de lo que se dejaba ver sobre la superficie. Sin embargo, lo estaban tomando a la ligera. ¿Se atrevieron? El durmiente se había despertado y la espada que había quedado atrapada en su vaina finalmente fue desenvainada. ¿Intrusos a Hueco Mundo en su ausencia? ¿En un momento en el que los Hoyous más fuertes estaban junto a él nada menos? Claramente, el objetivo de los intrusos no era nada cercano a lo amistoso. ¿Todavía, eran realmente tan audaces? He creado más de 1000 espadas. Hueco Mundo no era un mundo cualquiera, era su mundo. Su realidad interior. Entrar voluntariamente con malas intenciones, ¿no era solo una sentencia de muerte? No importa. Él mismo se ocuparía de eso particularmente porque podía sentir que los intrusos eran bastante fuertes. Miró a Coyote y a los demás que habían arriesgado sus vidas por él. Fue suficiente, había demasiadas incertidumbres presentes en esta batalla y ya no dejaría que nadie muriera. Desconocido para la muerte ni conocido para la vida. El mundo dentro de él amenazaba con expandirse hacia el exterior, pero todavía no podía hacerlo. Los Hoyous necesitaban a Hueco Mundo. No podía activar su mayor magia a la ligera, al menos no todavía. Retrocede, su voz era firme mientras se extendía por el campo de batalla. Lo repentino de la orden dejó a todos atónitos. Dada su aura actual y la reacción mortal de Yamamoto a su mantra, solo se podría haber asumido que se estaba preparando para la batalla. Sin embargo, solo él mismo sabía con mayor claridad la situación real. Había estado presente hace más de 1000 años y sabía que los Shinigami no solo se enfrentaban a huecos en ese momento. Kinki, recordó el término que Coyote había usado. En este momento, podía sentir una gran cantidad de ellos moviéndose en lugares que uno no podía ver o sentir fácilmente. Peor aún, se sentían lo suficientemente poderosos como para poner en riesgo a aquellos que le importaban. Los huecos estaban desconcertados por su orden, pero ninguno desobedeció. Aizen era diferente. ¿Retiro? Preguntó perplejo mientras aparecía cerca. Tenía el ceño fruncido y, por lo que parece, nunca se había acercado a Yamamoto y los demás desde el principio. Kyouka Suigetsu realmente era una habilidad rota. Me alegro de que finalmente comprendas la profundidad de mi elegancia. Kyouka habló en su mente. Él la ignoró y solo se concentró en Aizen. Era inteligente, por lo que probablemente no costaría mucho convencerlo. ¿No puedes sentirlos?, dijo con firmeza antes de dar más detalles. ¿Quién gana en una guerra? ¿Los que luchan en la luz o los que se arrastran en la oscuridad? Aizen fue lo suficientemente inteligente como para interpretar completamente su significado. Una pizca de curiosidad apareció en su rostro antes de que el hombre cayera en una rápida contemplación. Alguien está mirando. ¿Un tercero? Aizen reflexionó en voz alta antes de conceder. Muy bien. Confío en que no me estás mintiendo.
Jin, Tousen, nos vamos. Alejándose, Aizen, Jin y Tousen siguieron a Arribel y los otros huecos que ya habían abierto una garganta de regreso a Hueco Mundo. Coyote la siguió, claramente renuente a irse a menos que se viera obligada a hacerlo. Ella siguió mirándolo con preocupación y aprensión, sin dejarle otra opción que consolarla. No me iré esta vez. Lo prometo, le gritó. Confía en mí. Ella dudó, pero al final, incluso ella se fue demasiado pronto. Los demás los seguían uno a uno. La retirada llegó de repente. Los Shinigami apenas podían creerlo, pero aún más estaban con los ojos rojos y furiosos. Baragan, Nel, Arribel y los demás habían matado a cientos de Shinigamis. Los cadáveres de Arrancar y Shinigami cubrían el área donde quiera que uno mirara. El camino de guerra de Baragan fue la única excepción. No quedaba nada más que grandes cavidades negras. La batalla había pasado factura. Suéltalos. Y Sin parecía estar a unos minutos de volverse loco. En la distancia, en lugar de razonar con Ichigo, Nel abrió directamente una garganta debajo de él y lo envió de regreso a la fuerza. Sostenido en los brazos de Nel estaba Silenta, quien Sin podía ver claramente por primera vez. El hombre se quedó anonadado y desesperado. Si no fuera por el hecho de que Sin estaba siendo presionado contra el suelo por las órdenes de Yamamoto, entonces el hombre ya habría atacado. Todos pronto se fueron. Shirou se quedó solo frente al Shinigami en silencio. Sin embargo, los Shinigami lo miraban de forma extraña. Incluso si alguna vez fuiste un héroe, ahora solo eres un hueco, dijo un Shinigami con frialdad mientras sostenía el cuerpo de un camarada fallecido. Su animosidad estaba justificada, pero Shirou no podía entender de qué estaban hablando. No importaba. ¿Aún quieres pelear?, preguntó rotundamente. Un zarcillo de energía espiritual similar a un rayo se manifestó a su alrededor antes de tomar la forma de muchas espadas. Los engranajes translúcidos que colgaban sobre el horizonte parecían gemir con un zumbido bajo. ¿Crees que puedes irte así? Toshiro habló con furia. ¿Crees que podrías detenerme?, respondió de la misma manera. Además, yo no soy el que deberías estar buscando. Dirigió su mirada a Yamamoto, quien había estado en silencio desde el principio. En este momento, el comportamiento y el aura que Shirou estaba emitiendo eran idénticos, si no mejores, que antes. ¿Cuánto de esto podría haberse evitado si hubieras decidido hablar en lugar de matar sin piedad hace tantos años? Shirou habló con un tono cansado pero evocador mientras miraba a todos los muertos. Sacudió la cabeza. No vuelvas a aparecer frente a Coyote otra vez. Esta vez ella estaba demasiado preocupada por mí, pero tratará de matarte. La lastimaste demasiado como para que no te odie. Yamamoto no respondió, con el ceño fruncido. Tal vez, ¿realmente se había equivocado? Todavía recordaba la forma en que Coyote había tratado de razonar con él para que la dejara a ella y a su familia en el pasado. No había escuchado entonces porque nunca se podía confiar en los Oryous. Perdieron su humanidad como almas después de caer en el mal. Sin embargo, ¿realmente había sido esa la conclusión correcta? Yamamoto no lo sabía. Sin embargo, lo que sí sabía era que si el vasto Ofuite volvía a su mismo nivel de poder en el pasado, ni siquiera él tendría ninguna posibilidad. Por la seguridad del Shinigami debajo de él, no podía permitir que nadie se moviera imprudentemente y, sin darse cuenta, activara el vasto Ofuite. La situación llamaba a la cautela. ¿Se puede confiar en las palabras de un hueco? Zaraki habló en el silencio mientras buscaba con lascivia una pelea. Las palabras de Zaraki se hicieron eco de muchas de las opiniones de los Shinigamis reunidos. Shirou no se elevó a la provocación. Si así es como todos lo ven, entonces, está bien. Shirou se dio la vuelta para salir a través de una garganta que había creado. Solo sepan que si los Oryous fueran realmente los monstruos que todos ven, entonces ninguno de ustedes estaría vivo en este momento. De repente, los 4 pilares que sostenían la dimensión de la ciudad falsa de Karakura se rompieron en pedazos a manos de 4 enormes espadas que se habían formado a partir del éter. La energía que estaba emitiendo Shirou era lo suficientemente grande como para distorsionar el reino mismo. El Shinigami se tensó, pero la presión espiritual pronto retrocedió como una espada envainada. Miraron la espalda de Shirou en silencio, con gotas de sudor cayendo por sus frentes. Un monstruo, no lo soy. Shirou regresó a Hueco Mundo para lidiar con sus intrusos. Una vez más, todos los Shinigami recordaron lo que habían visto en una realidad diferente.
Un héroe de otro tiempo. Un aliado de la justicia que se opuso a ellos. Entonces, ¿eso significaba que ellos eran los que eran verdaderamente malvados? Ninguno deseaba insistir más en ese tema. Yamamoto simplemente suspiró. El futuro se veía sombrío.